Seguimos en la mira y sumamos a la mesa a Federico Comesaña. Fede. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, el hombre de los números nos va a presentar hoy no porcentaje de la economía, sino votos. Votos y sobre todo un análisis pensando en el día después. Y el día después en materia de... El día siguiente. El día siguiente al referéndum y sobre todo teniendo en cuenta qué margen de maniobra hay para la implementación de la agenda político-económica que tiene el gobierno. En el entendido de que el margen político, el capital político que coseche el gobierno, que lo cosechó, digamos, en el referéndum, es lo que le va a servir para poner sobre la mesa de cara a lo que queda de esta gestión y sobre todo algunas reformas que están sobre la mesa y que el propio presidente planteó en su última conferencia de prensa. Entonces, primero veamos los números, vamos a repetir algunas cosas del bloque anterior, vamos a ponerle número a eso y algunos matices respecto a la visión de Oscar. Veamos primero, hagamos un poquito de historia, Balotage 2014. Y acá lo que hago es tomar solamente los votos explícitos a los dos bloques. No me importan los votos en blanco, los votos anulados. Mi 100% es los que votaron al frente y los que votaron a la coalición en 2014. Acá lo que se le exige al ganador es que esté por encima de la línea negra, del 50%. El que supera el 50% gana y se lleva todo, se lleva el gobierno. ¿Qué pasaba en 2014? 56,5% el frente, 43,5% la coalición multicolor, que en ese momento no se llamaba de esa manera, pero que representa las mismas fuerzas políticas. 286.000 votos de diferencia. Avanzamos 5 años, nos vamos a 2019 y ahí la relación de fuerzas se invierte. Se invierte y pasamos a 37.000 votos de diferencia, que es nada. De 50,8% la coalición, 49,2% el gobierno. La diferencia es literalmente nada. Ahora, pero muy acotado. Ahora a favor de la coalición. Balotage 2019. Pero el hecho relevante es que se invierte la relación. El que se quedó por encima fue la coalición y se lleva el gobierno. Esta elección, la del referéndum, tenía una doble consigna. Por un lado, validar o no una ley. Por otro lado, y por cómo se planteó la campaña, era apoyar o no al gobierno. Una elección de medio término, una suerte de censo entre la población, quién estaba a favor, quién estaba en contra. Si nos quedamos solamente con los votos al sí y al no, y nos olvidamos de los blancos, anulados y demás, sino apoyo explícito a un lado y al otro. Correcto. Nos vamos a esto, 50,5, 49,5. Prácticamente no cambia ni el signo y no cambia prácticamente la magnitud. Nos vamos a una diferencia de 23.000 votos. Sí, se acorta la diferencia, pero prácticamente desaparece. Y teniendo en cuenta que 120.000 personas menos votaron de lo que votaron en la elección, y en realidad este margen es exactamente el mismo que antes. No podemos decir absolutamente nada de que cambió. Pero ya el hecho de que no cambiara es un hecho en sí mismo. Esto es, el gobierno, como decía Valentina, aún pasando una pandemia y con las consecuencias a nivel económico, pierde 101.000 votos cuando la oposición pierde 87.000 votos. Vos haces muchos análisis. Por ese pedacito, por esa brecha que hay entre el rojo y el gris, se nos desangra el país. Sí, fue una muestra de la polarización que hay entre uno y otro. Está congelado. Y hoy en Sarandí, Orsi me decía, no, yo tengo esperanza porque yo creo que puedo convencer a una parte del otro lado. ¿Por qué pensás eso? Si vos pensás que el otro lado va a convencer a una parte de la tuya, ¿alguien piensa que el bloque de la calle va a convencer a un grupo del frente para inclinar la balanza? ¿Y por qué piensan que van a...? Si venimos así hace décadas. Sí, y para interpretar lo que es el margen que puede tener el gobierno, me quedo, digamos, con la lectura desde el gobierno que se puede hacer. Por un lado se puede decir, bueno, mantuve mi relación de fuerzas aun cuando atravesé una crisis cuyas consecuencias económicas todavía persiste. Fue a votar gente con un poder de compra menor al que tenía. Sí. Fue a votar más pobres de los que había el año anterior. Por lo menos que la economía y los empleos se recuperaron. Ahora, se mantuvo la aprobación. Desde la oposición se puede pensar, fuimos a votar en estas condiciones y aún así no le gané un voto al gobierno.
esa es la lectura que desde el gobierno se muestra hacia afuera y se dice, bueno, esto es un resultado positivo. Sin embargo, desde el gobierno se esperaba otra cosa. Y se esperaba otra cosa, pues se miraba esto mismo que vemos acá con las encuestas de aprobación de gestión del gobierno. Miremos esta encuesta de Opción Consultores, que es la última que se publicó y llega hasta primer trimestre de este año. Y vemos que los uruguayos que dicen que la gestión del gobierno es buena, muy buena, fue cayendo, pero quedó en 51%. Y acá podemos decir, es exactamente el número que salió en la elección, prácticamente a favor del gobierno. Pero los que decían que era mala o muy mala, eran solo un 23%. Entonces, bueno, algunos de los que están entre medio... Y en ese sentido, esta elección tiene una consecuencia que es poner contra el espejo al gobierno, en definitiva, ya no con una encuesta que de repente le podía dar más espalda al presidente o a la gestión del gobierno, sino contra los votos y decir, bueno, en realidad todo sigue igual, no mejoraste porque en este caso condujiste bien la pandemia. En ese sentido, me parece que los gobiernos no pasan eso en general, no es lo usual que tengan que verse al espejo realmente con votos en cómo están, porque no hay forma de falsearlo. Esto es al gobierno, no al presidente. Esto es al gobierno, aprobación al gobierno. Porque el presidente era más alto, ¿eh? Sí, la llegó al gestión, 58, sí, ¿no? Pero acá lo que importa es al gobierno. Está bien. Y aún así tenía un resto de 28 puntos. Sí. Que cuando vas a las urnas, el resto es de un punto nada más. Claro. Y hasta menos de un punto. Entonces, y cuando se preguntaba a la gente cuáles eran las áreas en las cuales la aprobación, se aprobaba y no la gestión, el resto que había en las distintas áreas es distinto. 65% a favor del gobierno en gestión de pandemia. 22% a favor, esto es diferencia entre los que aprueban y no aprueban. Todos a favor del gobierno, pero baja a 22% en seguridad. Y en economía baja al 10%. O sea que prácticamente igual el número de los que aprueba y desaprueba. Economía es para la gente hoy en día el área más sensible y donde el gobierno para ellos está más flojo en relación al resto. Para aclarar, para reiterar, no es que el 21% lo aprobaba, es la diferencia entre los que aprueban y desaprueban. O sea, está por encima positivo todos, 22%. Todos es positivo. Y acá traigo dos frases que me parecen geniales para apoyar el punto, digamos, y a lo que voy, digamos, en la conclusión de todo esto. Manini Ríos el mismo 27 de marzo, diciendo: yo creo que lo bueno del resultado de esto es que a todos nos pone nerviosos y somos conscientes de que con cualquier error perdemos, porque esta diferencia entre 2 años no está más. Yo lo estoy eligiendo al grado de filósofo, te voy a decir. Y Jorge Gandini, también senador, pero por el Partido Nacional, ayer en Fácil Desviarse decía: yo no sé si sale la reforma de la seguridad social en este periodo de gobierno, tengo muchas dudas. El gobierno que asume el costo político no es el que se va a beneficiar por la reforma. Yo no voy a votar una ley que me asegura que voy a perder la elección siguiente. Y ahí entramos en el tema, en el tema de lo que tenemos por delante. Porque decís, uno puede decir, cualquier error que uno cometa, pierde. Y eso puede decir, bueno, van a hacer las cosas bien. No, está la otra lectura y es, cualquier medida audaz, que son las que se precisan para cambiar, le va a costar, va a tener un costo político que lo puede hacer perder también. Lo pongo en otros términos. Toda medida que tenga un costo político en el corto plazo y beneficios en el largo plazo, el gobierno hoy tiene incentivos a postergarla. ¿Por qué? Porque tiene resto, pero el resto que tiene es prácticamente nulo, entonces va a tener un incentivo muy grande y una presión muy grande de toda la coalición para quedarse en el molde. Aguantá con lo que tenés, vas 1-0 y te están peloteando, entonces tirá el cuadro para atrás. Eso es un poco la lectura. Y eso hace que la reforma de la seguridad social y otras reformas con costo político, como puede ser la reforma educativa, reforma del Estado, todo eso... Que requieren, como decía Mire el otro día acá, repito, 15 años para obtener algún fruto. Sí, y ahí tal vez lo interesante va a ser ver qué nivel de gradualidad o de gradualismo va a proponer el presidente Luis Lacalle Pou y todo el elenco de gobierno en esas negociaciones internas a la interna de la coalición, siempre mirando con la mira puesta en 2024 también. Y si me apurás, ¿en qué se va a enfocar el gobierno en lo que queda de gestión?
para mí, en el terreno económico sobre todo, y lo que más llena el ojo, que va a ser recuperación salarial. Tenés poco margen político y a la vez tenés un mercado laboral donde aumentó y ya está a niveles prepandemia la cantidad de trabajadores. Sí, hay una vocación del gobierno por mejorar las condiciones de crecimiento de largo plazo, pero hay un límite para eso. Entonces yo creo que se va a poner el énfasis en eso y se va a dejar un poco más de lado la recuperación de la situación fiscal y se va a ser un poco más flexible con el gasto en lo que queda. Y la educación y otras reformas. Eso olvidate. La plata, lo que importa es la teca. Vamos a ver, sí. No, me queda la duda simplemente, y como para poner un matiz, ¿qué peso le va a poner el presidente Luis Lacalle Pou a que cuando termine este mandato, él, como muchas veces ha repetido, sea el presidente coronavirus o sea el presidente que coronavirus y además el que hizo alguna reforma? Muchachos, precisamos visiones optimistas. Para pesimistas estoy yo, no, así no vengan más. Vamos a una tanda y ya volvemos. El fitness también evoluciona. Conoce Inaut Electrofitness, un entrenamiento personalizado que combina el ejercicio activo con la electroestimulación. Sesiones de 20 minutos equivalen a 4 horas de entrenamiento tradicional.